Hola, hola, ya se están uniendo por acá. Me presento por si son nuevos. Soy Sofía Rivera de Dino Law Abogados, la firma de inmigración o de abogados de inmigración que lleva más de 18 años ayudando a inmigrantes, que tienes consultas gratis, como te puedes dar cuenta aquí, y que hemos ayudado a más de 100,000 inmigrantes por más de 18 años. Voy a invitar a, porque yo no soy abogada, ni Vicente es abogado, pero Vicente es consultor que tiene 13 años de experiencia, es la mano derecha de los abogados y todo lo que les digamos aquí es información que los abogados de nuestra firma, porque tenemos 7, nos dicen que les compartamos. Vamos a estar respondiendo. Hola, buenos días, te saluda Jorge Rosales. Hola, te saluda Sofía Rivera. Espero que tengas muy bonito viernes, muy bonito fin de semana. Pero sí, el día de hoy vamos a estar contestando preguntas que tengan acerca a ustedes de su caso de inmigración. Vamos a estar hablando de aprobaciones recientes de esta semana y bueno, de qué cosas podemos aprender que nos acerquen más a nuestro sueño americano. Ya llegó Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿bien y tú? Súper bien, también aquí contenta de estar otro viernes con todos nuestros amigos de TikTok y vamos a aprender muchas cosas de inmigración el día de hoy. Ya nos están preguntando, Vicente. Dice, buenos días, saludos, soy de Ecuador, entré con parol, ¿puedo sacar el permiso de trabajo? Probablemente, bueno, generalmente cuando tienes el parol la persona puede aplicar para una solicitud de permiso de trabajo mientras el parol está vigente. Generalmente hemos notado en los últimos casos que son por 1 o 2 meses. Creo que más allá del permiso de trabajo va a ser identificar cuál va a ser la defensa de esta persona para tener en su corte de inmigración cuando se le sea asignada una. No sé si es el asilo político, si alguna petición familiar por ahí que pueda ser enviada. Pero tendríamos que checar la expiración del parol y checar también pues cuándo es audiencia de inmigración para ver si el asilo político puede ser una opción. Ok, y vas a decir, ok, ¿y cómo podemos checar esos detalles? Te voy a dar nuestro número de teléfono para que nos marques y agendes tu consulta. Acuérdate que son gratis si vas a nuestras oficinas. 6 tenemos en Carolina del Norte, 2 en California, y ahí es como vamos a saber todos esos detalles, porque obviamente por acá, por TikTok, no podemos hablar detalles en específico por confidencialidad y otras cosas, pero si nos marcas, agendaremos tu consulta sin compromiso y confidencial. Te digo, hemos ayudado a más de 100,000 inmigrantes, entonces queremos ayudar a cada uno de ustedes. Voy a repetir no lo he dicho, más bien voy a decir el número de teléfono para que lo apunten y nos marquen. 657-279-5506, 657-279-5506. Las líneas ya están abiertas, te esperamos ahí la llamada. La ley de inmigración es federal, entonces podemos ayudarlos en el estado en el que estén, en cualquier estado de Estados Unidos. Hola, tengo una denuncia por extorsión acá en Perú. ¿Se me hace más fácil que me den el asilo? No sé si esta persona se encuentra en el Perú. Me imagino que se encuentra en el Perú. Bueno, para poder someter el asilo político la persona tendría que estar dentro de los Estados Unidos. Y tendríamos que ver cuál es el grupo social o el social group que la persona pertenece. Una pena que esté sufriendo de extorsión, eso es algo que pues, es muy feo, pero bueno, la persona tendría que estar acá dentro de los Estados Unidos o ver si se le puede solicitar algún tipo de parol para poder entrar al país. Ocuparíamos platicar con él un poquito más a detalle. Gina dice, mi esposo está allá con parol, es de México, ¿pueden darle permiso de trabajo? Bueno, eso es igual a la pregunta que tuvimos al principio. El parol es básicamente te lo dan por 1 o 2 meses, los que hemos visto últimamente, los más recientes. Típicamente la persona puede solicitar un permiso de trabajo dependiendo la extensión del parol o el tiempo de vigencia, pero creo que la pregunta o lo más complicado sería si tiene corte de inmigración y ya fue asignada, ¿cuál es la defensa que va a tener para solicitar o pelear esa corte? No sé si tenga por ahí un asilo político o una petición familiar, alguna otra defensa que no sepamos. Si nos gusta llamar, podemos con gusto checar si es elegible. Vamos a seguir contestando. Yailito dice, soy de Guatemala y voy en camino para USA, inmigrante, ¿qué puedo hacer? Bueno, otro que todavía no está en Estados Unidos, pero ¿qué nos dices, Vicente? Bueno, al llegar a la frontera me imagino que no podemos dar asistencia de que crucen sin documentos, pero vamos a hablar de un tema general que nuestros abogados han comentado, que hemos visto que muchas veces exponen las personas su situación al momento de llegar a la frontera con la patrulla fronteriza, explicar la razón por la cual están viniendo y bueno, ya depende de la patrulla fronteriza, se otorga algún parol o un ingreso a la persona y se le asigna una corte de inmigración. Eso es al momento de llegar a la frontera. Ya en caso de que la persona sí se le permite el ingreso, pues ya tendría que pelear su defensa en corte de inmigración. Vamos con otra pregunta. Dice, una persona que fue castigada por cruzar gente, ¿puede ser perdonada? Uy, eso es un delito muy serio. No sé si le dieron cargos criminales o federales, si fue removida del país.
tendríamos que ver con exactitud cuál fue la resolución de ese asunto, porque eso es algo que es muy muy delicado e incluso puede haber un castigo que no exista un perdón de por vida, pero tendríamos que checar obviamente qué es la resolución porque es muy muy delicado. Una pregunta sobre la reunión de familia que está para El Salvador. ¿Qué sabemos de eso, Vicente? Hola, esa es una pregunta que de hecho me imagino que es a lo que se refieren, que es personas que van a tratar de acelerar las fechas como de espera o de líneas de las fechas de prioridad. Es como que un programa nuevo de reunificación familiar que estuvo hace muchos años, ahora lo quieren tratar de reabrir, pero eso solamente va a beneficiar a ciertas nacionalidades como El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. En términos prácticos es, por ejemplo, mi hermana es de Colombia, yo soy ciudadana americana, me pidió anteriormente con una petición inicial de la I-130 y pues la línea de espera pues es como de muy larga, ¿no? Son varios años de espera para la fecha de prioridad, pero con este programa del parol básicamente serían como 6 o 8 años después de que es aprobada para que la persona pueda hacer para un parol sin tener que esperar todos los años de fecha de prioridad en el extranjero de que ya sea acá adentro, pero eso solamente beneficia a países, bueno, en este caso a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Entonces nos gusta llamar para poder explicar un poquito más a detalle. Dice, ¿por qué no me ha llegado mi permiso? A mi esposa le llegó desde marzo, es por petición familiar. Bueno, tenemos que tener un poquito más de información, quién sometió la petición, cuándo, cómo, dónde, si lo hicieron por medio de ajuste de estatus en el país o si lo hicieron a través de petición en el extranjero, ya sea por proceso consular. Vamos a ocupar un poquito más de detalles de la nacionalidad, quién sometió la petición. Me imagino que están acá adentro porque mencionó un permiso de trabajo, quizás lo están haciendo por medio de un ajuste de estatus, pero vamos a ocupar más detalles. ¿Ves? Justamente todos esos detalles que dijo Vicente ahorita, que se echó muchísimos, son los que tenemos que conocer en una consulta. Entonces hagan de cuenta que aquí estamos para que se enteren que tenemos consultas, para responderles preguntas pero de manera general y darles como el primer empujón a que nos marquen y a que hagan su consulta, porque obviamente pues sí, como dijo Vicente, necesitamos todos esos detalles y así como de esa pregunta en específica, de todas, necesitamos saber todo lo que han vivido en Estados Unidos, necesitamos saber hasta lo que comieron ayer, no se crean, pero sí todos los detalles de su vida, porque puede que por un detallito de su vida en Estados Unidos sí puedan arreglar o por otro detallito puedan arreglar de otra manera que sea más rápida, etcétera, etcétera. Entonces por eso les decimos que nos marquen, no porque no les queramos contestar aquí todo, pero pues aquí no se puede, sus preguntas son muy generales, así como las nuestras, por eso nuestras respuestas son generales, pero ya que nos marcan al 657-279-5506, ahora sí en la consulta nos sentamos con ustedes y vemos todos los detalles de su caso para ver cómo los podemos ayudar. Jorge Rosales, que nos preguntó por el programa de El Salvador, dice que si no se puede pedir a alguien de hermano a hermano. Sí, bueno, los ciudadanos pueden pedir hermanos. Hay una fecha de prioridad que obviamente es muy extensa para El Salvador y tendríamos que ver el contexto del plan de reunificación familiar, pero eso es que se había existido hace años y ahora se está trabajando nuevamente en trabajarse eso de la reunificación familiar, pero en lugar de esperar todos los años de la fecha de prioridad en el extranjero, eso aceleraría eso para que puedan solicitar un parol antes. Sí, si es ciudadano sí puede pedir al hermano, pero vamos a ocupar más detalles, dónde está el hermano, si el hermano ha venido a Estados Unidos, y ver si se puede aplicar para eso de la reunificación familiar. ¿Cómo saco mi visa si tengo antecedente de haber cruzado ilegal a los 6 años? ¿Qué tipo de visa, Sofía? ¿Es trabajo o es de turismo? Bueno, en términos generales, cuando la persona estuvo en los Estados Unidos anteriormente, va a ser un reto que esa visa, asumo de turista o de trabajo, sea otorgada. No decimos que no pueda pasar, pero el hecho de mantener un registro ya de ingresos sin estatus legal al país puede jugar en contra, pero pues tenemos que checar un poquito los detalles porque también existen algún tipo de exenciones que se podría hacer para depende del tipo de visa. Valeria dice, mi novio está detenido en Luisiana por cruzar la frontera, ayuda. Vicente, ¿cómo le podemos ayudar a su novio? Sí, muy buena pregunta. Si una persona está detenida en algún estado, quizás está siendo procesado para audiencia o quizás están escuchando su versión, si tenemos un número de extranjero, su número A, podemos checar, quizás la persona se pueda tratar de pedir una fianza, pero vamos a ocupar un poquito más de detalles porque la única manera de localizarlo va a ser con su número de extranjero. Si se comunica con él, pedirle el número de extranjero, son 9 dígitos y empieza con el número 2 para poder saber dónde está.
Isabel dice, ¿puedo aplicar un asilo si me vine a Estados Unidos por violencia y acoso por parte de mi ex esposo? Para los casos de asilo político necesitamos comprobar que la persona pertenece a un grupo social, es decir, que lo que le pasa a esta persona no le pasa a otras personas en el extranjero, grupos sociales específicos de situaciones. Entonces podría ser una opción, tenemos que saber un poquito más de detalles, ya que violencia doméstica pues puede ocurrir en muchas partes. No sé cuándo entró la persona, si fue detenida en la frontera, pero tenemos que identificar el grupo social y eso lo podemos dialogar por telefónicamente para ver cuál sería el argumento para el grupo social. ¿Sabes si la persona está en el extranjero? Creo que sí, creo que todavía no entra a Estados Unidos. Ok, en el momento de que cruce la frontera, los hijos pueden ser incluidos como derivativos del caso si son menores de 21 y no casados. ¿Qué sigue después del asilo? Ya tengo mi social. ¿Cuánto demora mi permiso de trabajo? Típicamente el asilo pues tienes un año desde la fecha de ingreso. Si ya tiene el permiso, si ya tiene el seguro social, ya tiene un permiso de trabajo. Ya me confundí. Porque el seguro lo sacas cuando pues tienes dice la que autorización de empleo. Entonces tal vez está confundida porque dice que le llegó el Social Security, pero no el permiso. Sí, porque generalmente el permiso de trabajo te llega y te vas al seguro social a sacar el seguro. A veces te lo envían por correo, pero ella ya debería de tener el permiso de trabajo y si no, pues hay que solicitarlo. Si lo extravió o no lo llegó, aunque sería un poquito raro, tenemos que checar eso. Melina dice, soy Anaí. Hola Anaí. Soy nacida en Estados Unidos y una persona está cobrando tasas por mí sin mi permiso. Por mí sin mi permiso. Impuestos, sí, los impuestos. Bueno, hay un fraude que tendría que ser reportado con las autoridades porque ese ya me imagino que le robaron la identidad. De alguna manera esta persona sacó ese seguro, o sea, no sabe el número de esta persona. Eso ya sería un delito, entonces hay que hacer un reporte al respecto. Qué mala onda que te esté pasando eso, la verdad. Pero si hay algo con lo que te podamos ayudar, ya sabes, márcanos, nuestro número está en nuestro perfil. Mari dice, ¿cuánto se tarda en arreglar después de recibir la carta de aprobación de mamá a hija menor de 21? Mamá a hija, asumo que es ciudadana americana, es menor de 21 y que no está casada. Asumo que solamente mandaron la petición inicial, que es la I-130, eso típicamente está durando arribita de un año. No hay fecha de prioridad al ser menor de edad, siempre y cuando la madre sea ciudadana y que sea menor de 21 y no casada, y más o menos como un año y medio. No sé si la persona está en el extranjero, de ser así, cuando la petición sea sometida, aprobada, tiene que hacer el proceso consular en el extranjero, en la embajada. Si ya está acá, puede ser un problema, entonces tendremos que tener un poquito más de detalles. Pero si es la primera aplicación, que es la I-130, estamos hablando de un año y medio más o menos. Ok. Si quieres que te ayudemos con los otros detalles que dice Vicente, pues ya sabes, una consulta, porque no podemos hablar de todos los detalles aquí, pero en una consulta, claro que sí, con mucho gusto te podemos ayudar. Márcanos al Mari y todos los que nos estén viendo al 657-279-5506. También mucha gente le da miedo arreglar justamente por esto que mencionas, Vicente, de que tienen que salirse del país para arreglarlo, les da miedo que qué tal si ya no me dejan entrar a Estados Unidos otra vez, prefiero quedarme así. ¿Qué les dices a esas personas que les da miedo, Vicente? Que bueno, el miedo es real, sabemos de que pues obviamente estamos ya, de hecho yo siempre digo, deberíamos tener más miedo ahorita, que no estamos sin nada, que no tenemos una opción, pero en muchas situaciones no es necesario salir del país. Creo que sí, también existe un mito, ¿no? A veces pues sí es necesario que la persona salga, pero generalmente cuando tú te orientas con un abogado y eres elegible para la exención o un perdón que sometes aquí adentro, y siempre y cuando hayas sido honesto con tu abogado y no le hayas mentido, te digo, no hay tanto riesgo de que la persona no pueda regresar en caso de que fuera necesario. Entonces, curiosamente nosotros el día 9, Sofía, me parece que es en 4 días, hay una persona que tiene una entrevista en Juárez después de que le aprobaron su perdón exención a través de la esposa. Entonces todo está muy bien, hemos hecho muchos perdones, muchas exenciones, pero no hay que evaluarse el caso, obviamente, pero no todas las personas ocupan salir. A muchos se ocupan un perdón o exención, pero eso se someten generalmente dentro de los Estados Unidos, y la persona que no es elegible para la exención dentro del país se le explica desde un principio. Existe este perdón, pero lo tienes que someter fuera de los Estados Unidos, hay un riesgo por ahí, entonces pues ya sería algo que tenemos que dialogar Pero la verdad, a lo que yo he visto, la mayoría de nuestros clientes no tienen que salir, entonces si ese es tu miedo,
Márcanos porque tal vez nomás tienes miedo, nomás por nomás, tal vez el miedo está en tu cabeza y ni siquiera es real, tal vez tú no tengas que salir, como te digo, como la mayoría. Sí hay casos, pero la mayoría de nuestros casos que tomamos no necesitan salir del país, entonces tú márcanos, no pierdes nada. Y como dice Vicente, hasta la próxima vez que alguien tenga una entrevista en Juárez, vamos a acompañarlos nosotros y vamos a documentar todo para que vean que no pasa nada en Juárez, que todo es un procedimiento nomás porque se tiene que hacer, pero realmente pues todo fluye, ¿no? Entonces márcanos al 657-279-5506 porque te repito, tal vez tú no tengas que salir del país para arreglar. Entonces, bueno, esperamos tu llamada. Jailito dice, mi padre era ciudadano americano, lastimosamente falleció por COVID-19 y no pude verlo por última vez. Jailito, bueno, primero que nada, mi más sentido pésame. Yo no sé qué voy a hacer cuando pierda a mi papá, espero nunca perderlo, pero pues sí te mando un abrazote. No sé si tienes alguna duda de que si tu petición familiar se quedó a la mitad o si te podemos ayudar a arreglar papeles por otro medio. No sé si se cortó tu pregunta y ya después ahorita voy a ver la segunda parte, pero pues sí te mandamos un abrazo. Y Vicente, en dado caso que la petición familiar se haya quedado a la mitad, ¿qué podría hacer? Generalmente esas peticiones fallecen también, fallece la petición. Vamos a ver qué tanto faltaba para la fecha de prioridad. Sí, porque esa es la otra cuestión. No se le da de la persona, pero igual ya era hasta ciudadano americano y no lo sabía. Por medio de, no sé, ocupamos un poquito más de detalles porque hay ciertas personas que ya califican para la ciudadanía americana automática, es decir, dependiendo de las circunstancias, o puede haber una posibilidad ahí, se ocuparíamos checar con él de esas fechas. Marlon dice, ¿manejan parol humanitario? Sí, sí los trabajamos, de hecho son muy comunes. Si nos gustas contactar, con gusto podemos checar el caso, pero sí los trabajamos. Rose Medina dice, hola, si estuve en Estados Unidos y salí, tengo la 245I, ¿puedo aplicar para visa o asilo? Bueno, estamos hablando de dos temas distintos, porque la 245I, la persona es para que pueda hacer el ajuste dentro de los Estados Unidos. Es decir, si entraste antes del 20 de diciembre del año 2000, no tienes un castigo permanente por múltiples entradas y una petición legítima, válida, aunque ya no esté abierta, fue enviada antes del 30 de abril del 2001, pero si la persona salió al extranjero, no sé cómo salió, cuándo, por qué, ya no es 245I. Ocuparíamos, ahora el asilo ya sería otro tema porque la persona tiene que estar acá adentro, entonces no te puedes brincar de 245I asilo porque ya en el momento de que la persona sale, en caso de que fuera 245I, la 245I es una regla para que hagas tu ajuste de estatus en el país. Muy buena pregunta, pero vamos a ocuparla con ella porque sí está un poquito confusa esta información. Vamos con la otra pregunta. Consulta, si a una persona le dieron 60 días de parol y ya venció, ¿puede aún sacar el permiso de trabajo? Si ya está vencido, probablemente no, pero es muy parecida a las preguntas que nos han estado haciendo durante todo el programa. Más allá del permiso de trabajo, hay que saber cuándo es esa corte y cuál es la defensa que tienes para la corte. Asilo, petición familiar, la nacionalidad, porque el permiso es mientras el parol está vigente. Y lo que dice ella es muy cierto. Hemos visto que a veces es por un mes, 2 meses, pero ¿cuál es la defensa que vamos a tener en corte? Eso es lo que a mí más me preocuparía. Ok, déjame buscarlas, ya se me perdió otra vez donde íbamos. Tengo 17 años en este país, ¿se puede arreglar? Bueno, vamos a ocupar saber quién puede auspiciar a la persona. No sé si tenga hijos, si entró con visa, si tenga algún padre que sea ciudadano residente, si tenga pareja ciudadano residente. La petición familiar podría ser una opción. Ahora, el hecho de que tengas presencia continua dentro del país, eso es muy bueno, juega a tu favor, asumiendo que no haya un récord criminal por ahí o fraudes, o quizá una visa si fuiste víctima de un crimen, o quizá un VAWA si ha habido abuso por parte de un cónyuge ciudadano o hijos que son ciudadanos o residentes en los últimos 2 años. Entonces puede haber varias opciones, vamos a ocupar un poquito más, pero solamente por el tiempo, generalmente no hay un arreglo, nada más por el tiempo. Estuve trabajando con visa de turista y me la cancelaron. ¿Puedo pedir perdón? Va a estar muy complicado esa parte porque la visa de turismo es para visitar y cuando el momento que lo descubren que están trabajando las remueven y es muy complicado. No digo que sea imposible, pero es muy difícil que la vuelvas a recuperar porque ya te descubrieron que estabas trabajando. Ok. Vamos con la siguiente. Si pierdo mi estatus de tener mi I-20, tengo visa F1, ¿qué pasaría?
Bueno, vamos a ocupar un poquito más de detalles porque la F1 es la de estudiante, no sé si ya terminó su estadía, o el permiso ya está vencido, no sé si lo renovaste, no sé si sigas estudiando. Vamos a ocupar un poquito más de detalles porque sí, esa es una visa de estudio que es como temporal por el tiempo que estás registrada en tu escuela. Si nos gusta llamar, con gusto te podemos checar, eso sí los trabajamos. A mi esposo le quitaron la visa cuando tenía 15 años y no se la dieron. ¿Se la pueden volver a dar? Vamos a ocupar un poquito más de detalle, disculpen que me diga mucho esto, pero ¿qué tipo de visa fue? ¿Trabajo? Bueno, no, más bien fue estudiante, no fue de turismo, quizá fue turismo a lo mejor. Entonces hay que saber por qué se la quitaron, porque si era menor de edad tuvo que estar algo relacionado con los padres. Entonces tiene que haber un asunto ahí, algo tuvo que haber pasado para que se la quitaran. O si no la renovó, que dijo, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a Estados Unidos, si no la renuevo, ahí sea distinto. Pero si se la quitaron porque algo hicieron los padres al ser menor de edad, ocupamos un poquito más de detalles. Dice, tengo corte a fin de mes, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues tienes que contactar a un abogado el día de hoy, hermano. O sea, no puedes esperar más. ¿Por qué? Porque si la corte está, no sé cuántas cortes llevas, 1, 2, 3, 4, si ya mandaste el asilo o petición familiar, va a ser muy complicado que te den una extensión si ya las extendió múltiples veces. Entonces hay una llamadita para ver cómo se va a poder pelear ese caso, porque ya estamos a 30 días y típicamente estás ahorita en el momento perfecto para, si no tienes abogado, tratar de ver si se puede representar en la audiencia en 30 días. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a todos por unirse. Acuérdense que vamos a estar el siguiente viernes a la misma hora, 12 p.m. tiempo del este.